Bueno, chicos, empecemos. Esta sería la primera clase de todo el programa que ya les hemos dado. La idea es, antes de meternos en la patología, hacer un pequeño reconto sobre la anatomía y la fisiología del aparato cardiovascular. En este caso, antes que todo, perdón, permítanme felicitarlos por el Día del Enfermero, a todos los chicos que están participando del curso. Así que bueno, nada, ayer entiendo fue el 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería, así que en principio primero agradecer eh, la colaboración de todos ustedes al trabajo mancomunado del equipo de salud, tanto en la guardia de emergencias como en la terapia intensiva. Y la otra cuestión que quería además reforzar es que el curso nace con el objetivo de transversalizar el conocimiento, porque para nosotros es muy importante y fundamentalmente para el paciente es importante que cuanto más capacitación tengamos dando vuelta en el hospital, en un hospital escuela como el nuestro, cuanto más conocimientos tenga el personal de salud, y en esto quiero ser horizontal con el concepto, digo, dirigido a médicos, dirigido a enfermeros, dirigido a licenciados en kinesiología, o sea, la idea es transversalizar el conocimiento. Y en esto, una de las cosas que además coincidimos en que es muy importante para todos que el personal esté correctamente capacitado, que esté capacitado, porque aparte hay otra cuestión que ya que estamos haciendo un poco de refuerzo sobre el Día Mundial de la Enfermería, ayer 12 de mayo, que se celebra el nacimiento de Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería. Y si ustedes leen algo sobre Florence Nightingale, ella decía que el enfermero debería, o la enfermería debería, de estar cargada de conocimiento y de amor por el prójimo. Esto es uno de los principios básicos de Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna, tengo entendido. Así que una de las cuestiones por las cuales nace el curso es fundamentalmente esta, ¿no? De entender que además que hay un artículo en la 24.004 que obliga de alguna manera a que el enfermero tenga que entrar en capacitación continua y permanente. Yo puedo trasladar los conceptos allá al año 90 y pico, si mal no recuerdo, no, perdón, año 80 y pico, año 84, 86, donde nace el plan Propaeva acá en la capital federal, que intenta un poco revertir el nivel de formación de los enfermeros que nace en Capital Federal con la ley 298 y posteriormente con la 24.004 que nace allá en el 2003, ¿no? Pero fundamentalmente esto, ¿no? De la obligación de capacitarnos, y vuelvo a insistir, nosotros desde el ámbito de la medicina queremos darle un valor agregado a los enfermeros, queremos destacar el trabajo de los enfermeros en todos los ámbitos del hospital. Y una cuestión interesante y muy importante para nosotros es que creemos que la guardia de emergencias es el primer contacto que tiene el paciente con la vida hospitalaria. Y en esto, la gran verdad que yo, que he estado muchos años en la guardia externa, debo felicitar al personal de enfermería de la guardia externa, así como también el de la terapia intensiva, por el largo trabajo que hacen para intentar llevar la mejor atención a los pacientes que muchos de ellos que ya los conocemos, van y vienen permanentemente. Así que bueno, chicos, hecha esta pequeña observación acerca del Día Mundial de la Enfermería, vuelvo a insistir, estamos en tiempo ya de poder arrancar con la primera clase. Les dije ya que, por favor, una cuenta de Gmail, que nos envíen esa cuenta con nombre y apellido a la página. Los que no tengan Gmail, los que tienen Gmail, déjenlo porque ya podemos extraer, hay muchos que ya lo tienen, y ahí les vamos a hacer llegar un link para que puedan entrar directamente al Classroom. Y vuelvo a insistir, en el Classroom van a estar las clases, los videos grabados, van a tener links y algunos papers, algunas publicaciones también para que puedan leer, y van a tener casos clínicos y preguntas donde ustedes van a poder ejercitar preparándolos para el examen parcial. Dicho esto, nos vamos a meter un poquitito en la primera clase, que es la clase de anatomía del sistema cardiovascular.
sacando estas cuestiones, que es un poco lo que yo les decía hace un ratito, entender los principios normales en relación a los distintos sistemas, y hablar puntualmente del sistema cardiovascular, nos permite entender un poco muchas cosas que hacemos en la vida diaria, tanto los médicos, los kinesiólogos, los enfermeros. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce algo normal, puede entender y comprender algo que está alterado. De hecho, van a ver que en el transcurrir de la clase vamos a ir relacionando un par de cosas que están íntimamente relacionadas a las actividades o los principios de la enfermería en la atención de pacientes críticos, tanto en la guardia como en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, entender un poco la anatomía nos permite, entender por qué hacemos las cosas y le damos un fundamento teórico y nos generamos un espíritu crítico a la intervención. Lo que dice un espíritu crítico, que cada vez que ustedes implementan un cuidado, enfermero en este caso, tienen que estar destinados a saber que algo lo puedo corregir. Y ese algo que puedo corregir está relacionado con que yo debo saber que me puedo equivocar. Y para evitar equivocarme, debo hacer una especie de reconto, un checklist de todas las cosas que yo necesito tener para poder llevar a cabo un cuidado de calidad. El segundo punto dice, nos permite conocer y comprender, y además que habíamos hablado la semana pasada que la Organización Mundial de la Salud había dicho que el principio fundamental de la atención en salud es la protección del individuo enfermo. Yo les hacía una pregunta a ustedes la semana pasada, ¿de qué manera les gustaría que atiendan a un familiar? ¿De qué manera les gustaría que atiendan a un amigo? ¿De qué manera les gustaría que los atiendan a ustedes mismos? Esa visión empática del cuidado, esa visión de carga emocional que uno le interpone, le interpela al cuidado, está cargado fundamentalmente del saber que es la conclusión del estudio, del conocer, del comprender y del entender por qué yo hago una determinada intervención. Entonces, cada vez que uno decide traer a un medio hospitalario, a un paciente, ¿qué es lo que inconscientemente busca? Que lo atienda el mejor, que lo atienda el que más sabe. Entonces, una de las cuestiones que dice este apartado de la Organización Mundial de la Salud es que, en principio, para poder atender, uno tiene que mentalizarse en esta cuestión que nosotros llamamos el primum nocere, ¿no? Pero fundamentalmente esto de proteger con el cuidado. Y el último punto de esta pequeña introducción sobre este primer capítulo sobre este segundo capítulo de la cursada del curso de actualización en cuidados críticos, está destinado a revalorizar a los profesionales de la enfermería y darles una jerarquía que se merecen fundamentalmente, y no únicamente, fundamentalmente con el conocimiento. El conocimiento trae solvencia, el conocimiento trae jerarquía, pero además un punto muy interesante, que el conocimiento nos obliga. ¿A qué nos obliga? A ser mejores profesionales. ¿A qué nos obliga? A jerarquizar el cuidado enfermero, en este caso. ¿A qué nos obliga? A que cada vez que si uno plantea una situación de cuidado, sabe que necesariamente para cuidar uno debe interpelar el saber, el conocimiento. Así que bueno, Silvia, ¿querías hacer alguna pregunta? Está la manito levantada. Si querés escribirla por el mensaje interno y la voy leyendo. Hecha esta primera introducción, nos metemos fundamentalmente a hablar de lo que tiene que ver con la anatomía del sistema cardiovascular. Todo lo que tiene que ver con la cuestión anatómica es fundamentalmente lo que está relacionado con la estructura misma. La clase que viene vamos a hablar de cómo funciona todo este aparataje de cosas que vamos a ir viendo y de qué manera podemos darle una función única digo, tratando de interrelacionar cómo funcionan las válvulas, cómo funciona el músculo, qué pasa cuando se contrae, qué efecto logra, cómo se comportan los vasos, qué pasa con la circulación coronaria, qué pasa con la circulación sistémica, digamos, tratar de esto que yo ahora voy a desglosar. La semana que viene, cuando hablemos de fisiología, vamos a intentar darle un todo
al entendimiento de la parte estructural o de la parte anatómica del sistema cardiovascular. El segundo punto interesante con respecto a esto es entender que las enfermedades cardiovasculares son, desde el punto de vista de la estadística, un motivo de consulta muy alto, tanto a las guardias de emergencias como las consultas de pacientes por consultorios externos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes analizan un poco la estadística de muerte, van a ver que independientemente que uno hable del cáncer como causa, como un alto causante de mortalidad a nivel mundial, no dejan de no aparecer las enfermedades cardiológicas, como las enfermedades coronarias, las miocardipatías dilatadas, de cualquier origen, de causa hipertensiva, de causa valvular, etcétera, o de causa isquémica necrótica. Pero ustedes que trabajan en el hospital y muchos de los que están acá en la guardia externa, ¿cuántas veces el médico a ustedes les pide, por favor, hagamos un electrocardiograma? ¿Qué busca? Algún evento coronario. Fíjense la cantidad de electros que uno hace permanentemente. Los pacientes que van a entrar al quirófano también son pacientes que se les hace un prequirúrgico. En ese contexto, además de pedirle un análisis de laboratorio, también se le pide un electrocardiograma y la interpretación de ese electrocardiograma o los cambios eléctricos que uno pueda llegar a observar. Entonces, sabiendo que es un motivo de alta consulta en el medio hospitalario, claramente uno debe poder conocer el aparato cardiovascular. No digo al pormenor, con detalles más finos, pero por lo menos sí desde la generalidad. La tercera cuestión a comentar es, me encantaría saber cuántos de los que están en el aula virtual no tienen algún familiar que tenga alguna enfermedad cardiológica, llámese hipertensión arterial, llámese enfermedad valvular, llámese causa isquémica. ¿Quién no ha tenido unas palpitaciones? ¿Quién no ha tenido una taquicardia? ¿Quién no le ha molestado el pecho? Entonces digo, cada vez que uno trata de entender todo lo que le pasa desde el punto de vista fisiopatológico a un paciente, para poder entender lo alterado, tiene que conocer lo normal. Entonces nos metemos a hablar un poquitito sobre la estructura general del aparato cardiovascular y decimos que hay 4 cuestiones muy generales que hacen a la interpretación de la estructura normal del corazón. Primero, entender que el corazón es un órgano hueco que está conformado por 4 cavidades, fundamentalmente 4 cavidades. Pero después hablamos que el corazón o el aparato cardiovascular además está conformado por vasos que ingresan y por vasos que salen del corazón, por vasos que quedan dentro del corazón y otros que salen a la circulación sistémica o al resto de la economía. Está conformado por una estructura valvular o una anatomía valvular que uno debería poder contemplar como normal, y acá les cuento una anécdota que nos pasó hace poquito, no importa dónde, pero que nos pasó hace poquito. Entra un paciente con un cuadro de dolor de pecho, tenía 35 años, el muchacho era deportista, no fumaba, pero cae con un dolor de pecho. El cuadro de dolor de pecho fue inicialmente desestimado, por ahí alguien muy coherente decidió apoyarle el estetoscopio, que ahora vamos a hablar un poco sobre la auscultación, y decide ahondar con la anamnesis y la pregunta sobre los antecedentes clínicos, porque uno ve a un paciente de 35 años de edad, piensa, ¿qué puede llegar a tener un chico de 35 años? Encima hace deporte, no fuma. ¿Qué tenía el muchacho? Una enfermedad valvular. ¿Qué tenía? Una de las principales cardiopatías congénitas que tienen la población adulta, que es la aorta bicúspide. En ese contexto, el examen semiológico se hace mucho más exquisito. Le pido por favor después silencio a los micrófonos. El examen físico se hace un poco más exquisito y se le detecta un soplo. El médico, en el contexto del motivo de consulta del paciente, que narra él un cuadro de debilidad, diaforesis, mareos, sintió algo de palpitaciones, una molestia, no dolor de pecho, que inicialmente fue desestimado, le hace un electro, no había grandes cambios, le hace un laboratorio y tenía las troponinas elevadas. Pedimos que la gente de cardiología se meta en el problema y que tenía el chico una válvula bicúspide. Terminó internado en una unidad coronaria. ¿Qué ocurre con este tipo de cuestiones? Que muchas veces desestimamos algunas patologías que no estamos acostumbrados a conocer. No hay obligación, por eso le decía a ustedes, de entender al pormenor, sí, pero por lo menos entender
muchas de las causas que entran a la guardia y veces las desestimamos o no le damos pelota, perdón por el término, no le damos bola o no interiorizamos porque ignoramos algunos conceptos. El tercer punto es, perdón, el cuarto punto es un poco hablar sobre todo lo que tiene que ver con el aparato de inervación o lo que se llama el aparato cardionector o el aparato de inervación del corazón, que ahora vamos a ampliar un poco la descripción anatómica. Entonces, pequeño repaso, los componentes del aparato cardiovascular, perdón, tiene que ver con estas cuatro cosas que recién comentamos. Uno, está conformado por cavidades. Dos, por vasos que ingresan y salen del corazón, ¿está bien? Tres, por una anatomía valvular, por válvulas, que ahora vamos a hacer un detalle un poquito más exhaustivo. Y cuatro, todo lo que tiene que ver con el sistema cardiolector o el sistema de inervación eléctrica del corazón. Vuelvo a insistir, después haremos un pequeño reconto de cómo unimos todo esto que estamos separando, pero la idea es conocer un poquito más a detalle cómo está conformado el aparato cardiovascular. A la derecha hay una pequeña descripción de esto que acabo de decir, las cavidades cardíacas. Ustedes van a poder observar, de hecho, observan acá las válvulas. Después vamos a hacer una pequeña descripción entre las válvulas que salen de los vasos y aquellas que dividen cavidades, etc. Los vasos que ingresan y salen del corazón y todo lo que tiene que ver con el sistema el sistema cardionector o el sistema de conducción eléctrica del corazón. Bien, una cuestión también muy general es tratar de interpretar al corazón como una estructura hueca. Es verdad, el corazón está conformado por cavidades. Estas cavidades son cavidades huecas, que en condiciones normales están llenas de sangre, pero son cavidades huecas que tienen distinto funcionamiento, distinta capacidad, distintos diámetros, distintos grosores, ¿está bien? Pero una cuestión muy interesante para empezar a describir al corazón como una estructura hueca es que este corazón está tabicado. ¿Qué quiere decir que está tabicado? Que hay un hay un tabique llamado tabique interauricular o tabique interventricular, dependiendo si divide las aurículas y depende si divide los ventrículos. Este tabique que divide al corazón en dos partes, un corazón derecho, y lo que quiero decir derecho, ahora vamos a hacer un pequeño desarrollo de esto, que cuando el tabique permite dividir el corazón en dos partes, esta es simplemente una división funcional. ¿Qué quiere decir división funcional? Que vamos a ver que el tabique divide el corazón en un corazón izquierdo y un corazón derecho, un corazón que recibe la sangre y está involucrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la circulación menor, y un corazón sistémico que se encarga de recibir ya la sangre que fue sometida al proceso de la hematosis y que después tiene la función de expulsar la sangre a través del ventrículo izquierdo, del corazón izquierdo, aquel que está denominado corazón como bomba o función de bomba, que es probablemente la función más importante que tiene la estructura cardíaca y que está determinado fundamentalmente por el ventrículo izquierdo. Pero este corazón, esta cavidad hueca dividida por tabiques, está conformado por cuatro estructuras, dos aurículas y dos ventrículos. Para la neoanatomía o para los neoanatomistas, la aurícula derecha, también llamada atrio derecho, o sea, dejo estos nombres porque ustedes los van a ver en la bibliografía española, aparece como atrio derecho. La anatomía del atrio derecho fundamentalmente está relacionado a la aurícula derecha. El atrio izquierdo o aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Algunas cuestiones importantes con respecto a esto que recién le venía diciendo, es que así como el corazón izquierdo, y esto yo lo voy a ampliar un poquitito más la clase que viene que veamos fisiología, el corazón izquierdo es aquel que está involucrado fundamentalmente en la expulsión de sangre hacia el resto de la economía. Lo que digo hacia el resto de la economía es hacia la circulación general. Para esto, el ventrículo izquierdo necesariamente debe tener una contracción mucho más enérgica que el ventrículo derecho, por lo cual hace que el ventrículo izquierdo necesariamente sea mucho más grueso que el ventrículo derecho. Digo que la pared del VI, la pared del ventrículo izquierdo, es 2,5 veces más grueso que la pared del ventrículo derecho.
esta pared gruesa le permite al ventrículo izquierdo comportarse con esto que yo decía hace un ratito, al corazón izquierdo como bomba cardíaca. Eso que tanto uno lee y tanto uno a veces prosa con respecto a la función del corazón. Esta estructura hueca, que yo le decía hace un ratito, conformada por 4 cavidades, 2 cavidades derechas y 2 cavidades izquierdas, pero también es importante poder dividir que el corazón izquierdo, como el derecho, está conformado por una aurícula y por un ventrículo. La aurícula derecha y el ventrículo derecho conformando el corazón derecho, dividido por el tabique, ¿está bien? Un tabique interauricular y un tabique interventricular, y el corazón izquierdo conformado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante además esta pequeña descripción? ¿Por qué es importante también esta descripción anatómica? Porque tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo, y en particular de los ventrículos, va a permitir la salida de quizás el vaso más importante de la economía, que es la aorta, a partir del ventrículo izquierdo. Hace un rato yo le decía que la conformación anatómica del corazón está devenida en una estructura hueca que está dividida por un tabique que permite conformar esta estructura hueca a partir de 4 cavidades. Chicos, les pido por favor el silencio. Les pido por Disculpa que favor. le interrumpa, pero no está reproduciendo el PowerPoint. ¿No está reproduciendo el PowerPoint? No, Doc. Díganme, ahí aparece, aparece anatomía del sistema cardiovascular. Brian. Andrea, ¿aparece el PowerPoint componentes del aparato cardiovascular? No. ¿Sí, se quedó en el Power número 1? Sí. A ver, vamos a intentar salir un chiquitito. Aguárdenme, por favor. ¿Aparece ahí el Power que dice introducción? A ver, aguárdenme, por favor. ¿Cambia la diapo, André? No, no, Doc. Genial. Bueno, ¿ahora sí aparece? Sí, Doc, ahora sí. Bueno, a ver, me había quedado, acá les había dicho que la constitución del corazón lo permite definir como una estructura hueca, conformado de 4 cavidades, que estas cavidades están divididas por un tabique, y el tabique permitía dividir al corazón en un corazón izquierdo y un corazón derecho. El corazón derecho conformado por una aurícula derecha y un ventrículo derecho, y el corazón izquierdo por una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Que esta pequeña descripción era simplemente a modo de cuestión funcional, porque en un rato vamos a ver, cuando hablemos de circulación menor y circulación mayor,
pero además permite determinar una de las funciones más importantes que tiene el corazón de comportarse como bomba cardíaca. ¿Esta diapo la ven ahora? Andrea o Silvia, ¿me dicen si ven esta diapo? Sí, Doc, la constitución del hueso. Bien, pero ¿aparece que cambia la diapositiva? ¿Qué les aparece, Andrea? Decime qué les aparece ahí. La constitución hueca del corazón. ¿Y se quedó ahí? Sí, se quedó ahí. A ver. ¿Qué les aparece ahí, Andrea? Decime, ¿cavidades les aparece? No, aparece lo mismo, Doc. No cambió. Ahí aparece usted. Bueno. ¿Ahí les aparece? ¿Cavidades? Sí, ahí sí, Doc. Bueno, me voy a tener que quedar ahí. La pantalla completa no la voy a poder compartir porque se ve que no aparece. Listo. Bueno, ahí aparece cavidades entonces, ¿no? Sí, doctor. Listo. Bueno, sigo, chicos. Les decía que el corazón está dividido por un tabique que permite dividir el corazón derecho del corazón izquierdo. El corazón está conformado por 4 cavidades. Las cavidades ventriculares pueden ser derecha e izquierda también, y las cavidades auriculares también derecha e izquierda. A la derecha aparece una pequeña imagen del corazón, pero además es importante saber que de cada corazón del corazón izquierdo, a nivel del ventrículo, sale un vaso importante, que un ratito yo lo voy a describir un poquitito más, que es la arteria aorta, y del corazón derecho, del ventrículo derecho, sale un vaso importante, que también yo lo voy a describir, que es la arteria pulmonar. Acá aparece una visión, más bien es una visión geométrica sobre la ubicación del corazón y su conformación a partir de los distintos lados. Esto es una descripción más bien de los neoanatomistas que yo les decía hace un ratito, y uno puede ver al corazón desde estas visiones, ¿no? De estos 5 puntos. Uno es una estructura de base superior. Si uno ¿vieron cuando ustedes reaniman un paro cardíaco, perdón, un paro cardiorrespiratorio? Ustedes cómo apoyan el talón de la mano y cómo realizan el masaje, porque uno trata de orientar las compresiones según cómo está dispuesto la anatomía cardíaca dentro del precordio, o sea, el corazón dentro de la caja torácica. El corazón es una estructura de base superior, de vértice inferior, que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto que va que el órgano es un órgano de base superior? Porque la visión de los neoanatomistas permitían describir al corazón como una pirámide. Una pirámide de base superior, si ustedes la vieran, es la base hacia arriba, la punta hacia abajo, hacia la dirección hacia la tetilla izquierda, o a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, de base superior, el vértice hacia abajo, el corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y ubicado de atrás hacia adelante. Yo ahora les voy a mostrar un poco esta estructura en otra diapositiva, pero básicamente es una visión de los neoanatomistas que no está mal. De hecho, en un rato vamos a ver algunos cortes y vamos a ver por qué los neoanatomistas escribían de esta manera: al corazón como una estructura hueca, conformado por 4 cavidades, con vasos que entran y salen del corazón, que además están involucrados en que el corazón penda dentro de la caja torácica, de esa manera, que el corazón esté dispuesto de la manera que uno habitualmente suele verlo en los estudios complementarios, pero que es una estructura que básicamente responde a estas 5 características, además de ser una estructura hueca.
el otro punto para poder intentar ver es el corazón. Esto es lo que nosotros conocemos como el cubo de Gali. El cubo de Gali permite poder relacionar al corazón dentro de la caja torácica con otras estructuras, por lo cual cada vez que uno mira una estructura, imagínense ustedes ahora el corazón, si ustedes lo sacaran dentro de la caja torácica y ustedes lo tienen frente a ustedes, al corazón, imagínenselo, ustedes lo van a poder observar así de adelante, pero además lo pueden observar de la cara lateral derecha, de la cara lateral izquierda, pueden girarlo, pueden verlo de la cara posterior, si lo levantan lo pueden mirar desde abajo, pero además lo pueden mirar desde arriba. Todas esas vistas que uno tiene del corazón permite además interpretar al corazón desde todas las estructuras que lo conforman. Vuelvo atrás. Imagínense sacar al corazón de la caja torácica, se lo ponen frente a ustedes y ustedes quieren tratar de describir al corazón y todas las caras que tiene el corazón. Y uno dice, bueno, lo que me mira es la cara anterior, pero si yo lo miro desde atrás al corazón, lo puedo describir desde la cara posterior. Pero de repente el corazón yo lo elevo hacia arriba y digo que lo puedo mirar desde la cara inferior, pero además lo puedo llevar hacia abajo y tiene una cara superior. Lo puedo mirar de este lado y tiene una cara derecha, y lo puedo mirar de este otro lado y tiene una cara izquierda. Esto que yo les digo, ¿es importante? Por supuesto que es importante, porque al momento de interpretar la patología cardíaca, el paciente lo manifiesta como un síntoma, y una causa de consulta muy frecuente en la vida hospitalaria es el dolor de pecho. Y entonces cada vez que, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más cuando hablemos de circulación coronaria y cuando hablemos un poco también de lo que tiene que ver con la interpretación del electrocardiograma para meternos en la clase que viene. Lo que digo es que uno mira el corazón y está acostumbrado a creer que el corazón es como una estructura plana. No, es una estructura que tiene 6 caras y cada cara tiene una relación. Esa relación geométrica que tiene el corazón está relacionada con el resto de las estructuras cardíacas, perdón, con el resto de las estructuras dentro de la caja torácica. Entonces, la cara del corazón relacionada con, por ejemplo, la cara anterior, que está también definida como la cara externo-condropleuropulmonar, aquella que está relacionada con los pulmones, o la cara posterior o vértebro-esofágica, la que mira hacia atrás, la cara lateral derecha, la que está relacionada con el pulmón derecho, perdón, la cara lateral izquierda, la que está relacionada con el pulmón izquierdo, la cara inferodiafragmática, la que está relacionada con el diafragma, y la cara superior, o la cara que tiene relación directamente con aquello que permite la suspensión del corazón dentro de la caja torácica, que si uno la mirara desde arriba, que ahora en un ratito yo le voy a mostrar algunas imágenes. Entonces, empecemos a ver al corazón como una estructura más compleja de lo que estamos acostumbrados a ver. En principio, cavidad hueca, dividida por un tabique, conformada por 4 cavidades, con vasos que ingresan y salen de él, conformado por una red nerviosa llamada sistema cardionector, pero además con una anatomía valvular que ahora la vamos a describir, pero que es importante poder entenderla. Cada vez que un paciente consulta, uno debe considerar que cualquier parte de esa estructura que conforma el corazón se puede enfermar y puede manifestarse fisiopatológicamente con alguna sintomatología, con la sintomatología en cuestión. El pequeño cubo de Gali que yo le decía hace un ratito, permite ver la cara superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda, cara diafragmática, etcétera, del corazón. El corazón dentro del... Perdón que corro esta imagen. Si ustedes miren la imagen de la izquierda, este es un corte de la caja torácica y de la pared abdominal. Y miren acá, esto es un poco lo que yo les decía, el corazón base superior, ¿sí? Vértice inferior, el ápice hacia abajo, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. ¿Está bien? Esta descripción de los neoanatomistas permitía describir al corazón cómo está dispuesto dentro de la caja torácica. Las caras que yo le decía hace un ratito, acá debería estar el pulmón derecho, acá debería estar el pulmón izquierdo,
¿Está bien? Esto es un corte del diafragma y de parte del hígado. Acá hay un corte de una víscera hueca también, pero fíjense esta relación del corazón con el resto de las estructuras con respecto a esta visión más tridimensional que yo le decía a partir de la interpretación del Kuegali, que decía que el corazón tiene varias caras, en particular y en definitiva 6 caras, y su relación dentro de la anatomía, perdón, dentro de la caja torácica. Entonces, cada vez que un paciente llegue con dolor de pecho, uno debe pensar que es verdad que la principal causa de dolor de pecho, una guardia externa para la población adulta, son los fenómenos coronarios, el dolor de pecho de origen coronario, y uno está obligado a descartarla. El dolor de pecho además puede estar generado por otras estructuras que conforman la caja torácica, en principio con esto que teníamos que ver con las relaciones del corazón dentro de la caja torácica. Acá aparece estas relaciones que yo les decía hace un rato. Miren, la caja torácica, yo saco la caja torácica y me encuentro con el corazón ubicado acá. El corazón es una estructura de base superior, de vértice inferior, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. ¿Por qué vuelvo a aclarar la relación del corazón dentro de la caja torácica? Porque ustedes van a tener una clase sobre interpretación del electrocardiograma. Cuando hablemos del electrocardiograma hay que hablar de vectores, y cuando hablemos de vectores hay que intentar interpretar conceptos como el dipolo y cómo viaja la corriente eléctrica dentro de la estructura cardíaca. ¿Y para qué sirve esto? Para ver que cada vez que ustedes colocan un electrocardiograma, hacen un electrocardiograma y colocan todos los chupetitos en la pared torácica, y ese chupetito, los conectores, las derivaciones precordiales, para ser un poco más específico, las derivaciones precordiales, y cuando uno mira el electrocardiograma, la interpretación del electrocardiograma tiene que ver cómo el corazón permite el viaje de la corriente eléctrica en esta disposición y por qué se manifiesta de esa manera en el electrocardiograma. Vuelvo a insistir, dato que tienen que recordar porque creo que es hasta pregunta de examen. El corazón está dispuesto de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de base superior, de vértice inferior. Además, dice acá en el primer punto que el corazón se relaciona con el resto de los órganos que están dentro de la caja torácica a partir de lo que es el pericardio. El pericardio es una estructura fibrosa que recubre el corazón, que está conformado por el pericardio fibroso, por el pericardio parietal y por el pericardio visceral, pero además tiene una relación anterior con algo que se llama el peto externo-costal. ¿Qué es el peto externo-costal? Tóquense el pecho, este hueso que está acá adelante, que es el esternón, este hueso, si ustedes lo miraran hacia atrás y está en relación con el corazón, esa zona se llama el peto externo-costal. Pero además, ¿para qué sirve? Protege el corazón del traumatismo. Cada vez que uno se golpea el pecho, las costillas y el esternón protegen el corazón y se comportan como un casco que protege al corazón de los traumas. Ahora el punto es, hacia los lados se encuentran tanto los pulmones con todo lo que lo rodea, las pleuras, que también ya vamos a hablar de ello, en la cara posterior el esófago, que lo separa de la columna, que esto también lo vamos a nombrar en un ratito, y hacia arriba claramente los vasos. Esta estructura hueca que yo les hacía comentario hace un ratito, está conformado por tres divisiones que es necesario comentar. Uno, en la parte más periférica de esta estructura hueca, está el epicardio. ¿Qué es el epicardio? Una membrana visceral del pericardio que recubre al corazón y permite que cuando él se contrae y se dilata, no roce con el resto de las estructuras, porque dentro del pericardio hay una pequeña cantidad de líquido que se llama líquido pericárdico, que en valores fisiológicos permite que el corazón se contraiga y se relaje, de tal manera que la contracción y la relajación, la sístole y la diástole, sean mucho más dinámicas, ¿sí? Y ese epicardio, además,
permite que cuando uno observa, en un ratito vamos a mostrar unas imágenes, por ahí discurren además los vasos llamados epicárdicos, y en un ratito vamos a hablar de la circulación coronaria. En el medio de esta estructura, fíjense a la derecha, en el punto número 2, aparece el miocardio. El miocardio está conformado fundamentalmente por músculo cardíaco. El corazón es una bomba. La bomba necesita contraerse. Esa contracción se genera gracias al músculo cardíaco. ¿A qué? Al miocardio. Cada vez que nosotros tenemos un paciente con una enfermedad miocárdica, y la principal es la enfermedad coronaria, cada vez que tenemos un infarto agudo de miocardio, lo que muere es el músculo. Perdón, si lo que muere es el músculo, y el músculo le permitía al corazón conformarse como una bomba, y esa bomba permitía mantener la sístole y la perfusión de sangre al resto de la economía, claramente cada vez que se infarta el músculo cardíaco o el miocardio, infarto agudo de miocardio, y cada vez que el músculo muere, el corazón pierde su capacidad de bomba. Esto lo vamos a tratar de definir posteriormente, pero cada vez que uno tiene un paciente con una enfermedad miocárdica, y la principal es el infarto agudo de miocardio, pierde capacidad de bomba. Y el otro punto, perdón, la tercera división permite hablar del endocardio. ¿Qué es el endocardio? Si ustedes ven al corazón hacia adentro, y voy a ir a alguna diapo, el endocardio es la membrana que está conformada por tejido conjuntivo endotelial, el endotelio, que es un tejido muy parecido al de los vasos, que está rodeando la cara interna del corazón, de esta cavidad hueca que yo le decía hace un rato. Esa cavidad hueca está rodeada adentro por el endocardio. Tanto el endocardio, tanto el miocardio, tanto el epicardio, ¿se pueden enfermar? Sí, y acá aparecen las miocarditis, las endocarditis y las pericarditis. Enfermedades que no están incluidas dentro del programa, pero uno está acostumbrado a escucharlas. Che, viste que el paciente vino tiene una cama 10, López Fernando, con 50 años, tiene una pericarditis aguda. Bueno, es la inflamación del pericardio. Viste que cama 4, chico de 36 años, post-COVID, tiene ahora una miocarditis. Bueno, cada vez que uno habla de la estructura del corazón, y en particular de algo en particular que conforma la estructura, está claramente es pasible a poder enfermarse. Así que bueno, paredes de la cavidad cardíaca, de afuera hacia adentro, epicardio, en el medio, miocardio, y en relación con la sangre, el endocardio. Esto ya se los había mostrado hace un ratito. Y yo les decía acá también que la cara posterior del corazón está en relación con el esófago. Miren, cuando uno tiene un paciente que ingresa a la guardia por dolor de pecho, y el paciente dice que tiene dolor de pecho, y lo señala, y te habla la intensidad, y te dice cómo apareció, y etcétera, uno de los diagnósticos diferenciales que estamos obligados a descartar es el espasmo esofágico. Y hay algo que genera también dolor de pecho, que no es de origen coronario, es el reflujo gastroesofágico, la pirosis. Entonces, ¿por qué? Fíjense acá, entre el corazón y las vértebras torácicas, así se las llama, ¿está bien? Acá está el esófago, miren. Sigan el puntero, esto es el esófago. Entonces, el esófago tiene relación con la cara posterior del corazón. Por eso que cada vez que duele el pecho, estamos obligados a descartar patología esofágica. Estamos obligados a descartar espasmo esofágico, reflujo gastroesofágico o la bien conocida pirosis. La otra cuestión, chicos, cada vez que llega un paciente con dolor de pecho, pero además hay pacientes que vienen con dolor interescapular o dolor de espalda y tienen un infarto posterior. Ahora vamos a hablar un poco yo le dije cara posterior del corazón, esas 6 caras que uno debería poder darle connotación para poder interpretar distintas patologías que son motivo de consulta. Digo que aparecen estas vértebras, las vértebras cardíacas de Giacomini, así las definió este anatomista, y a partir de la torácica 4 hasta la torácica 7, ustedes cuenten si quieren, apófisis espinosa, tóquense el borde inferior de la nuca, ese pequeño relieve óseo, la apófisis espinosa. De ahí para abajo pueden cortar desde la 4 hasta la 7, son las llamadas vértebras torácicas o vértebras cardíacas
de Giacomini. ¿Por qué? Porque tienen relación directa con la pared posterior del corazón. Cada vez que ustedes tienen un paciente que dice que le duele el pecho y que transfixia o que el dolor transfixia hacia la espalda, estamos obligados a descartar enfermedad isquémica, porque puede ser que se esté infartando la cara posterior del corazón. Dicho esto, esta es una pequeña imagen tomográfica que intenta describir en distintos cortes la relación que tiene el corazón con las imágenes. Lo que quiere decir es que hasta ahora veníamos hablando de descripciones anatómicas, y acá lo que trata de describir, por ejemplo, en T4, el margen superior izquierdo, fíjense que esta imagen trata de describir la parte superior del corazón. Fundamentalmente lo que vemos ahí son vasos, ¿está bien? Ese corte está hecho a nivel de la torácica 4. El corte de la derecha está hecho a nivel de la torácica 5. Uno ya empieza a ver otras estructuras. Punto número 1, ve acá la aorta, al lado ve el tronco de la pulmonar, ¿está bien? Fíjense, en la torácica 6, que es el corte inferior izquierdo, ya ve otras estructuras, ve claramente, uno, la aurícula izquierda, también ve el ventrículo derecho, ya ve más cavidades, pero uno se va metiendo más hacia abajo, los cortes son más inferiores. Lo que quiero decir con esto es que esto trata de darle una connotación radiológica a las estructuras cardíacas que hasta ahora las veníamos describiendo de manera más anatómica, y qué rol juega la radiología o las imágenes con respecto a la interpretación anatómica del corazón. Algo muy importante es dónde está ubicado el corazón en la caja torácica. Y acá aparece un pequeño reparo anatómico que se llama precordio. Vieron que ustedes están acostumbrados a escuchar dolor precordial, dolor precordial, dolor precordial. Bueno, el dolor precordial, que después veremos cuando hablemos un poco de la fisiopatología, si es atípico, si es típico, que permite, y nos obliga a saber y a estudiar la naturaleza del dolor del precordio. El precordio es un reparo anatómico que está definido por la estructura, perdón, por la zona que contiene el corazón. Este precordio, que es una porción de la pared torácica que cubre la cara anterior del corazón, se la puede escribir como un cuadrilátero conformado por 4 cámaras, ¿está bien? Que es un poco, por cuatro puntos, que permite dividir segmentos que uno además los va a relacionar a posteriori con los puntos de ocultación que yo se los voy a comentar. El punto número 1, con respecto a describir el precordio, dice que uno, para poder describirlo anatómicamente, tiene que buscar al tercer cartílago costal derecho, o sea, paraesternal derecho, a nivel de la línea. Acá hay una pequeña línea, ¿está bien?, que divide la clavícula o la pared torácica derecha en dos, ¿está bien? Busca el tercer cartílago costal. Ese sería el punto número 1 de este cuadrilátero, ¿está bien? El punto número 2, uno se va hasta la quinta articulación condo-costal derecha, que sería más o menos a nivel del apéndice sigmoides, ¿sí? El tercer punto está ubicado más o menos a 8 centímetros de la línea medio esternal, a nivel del quinto cartílago costal, donde más o menos, después vamos a describir puntualmente, aparece el choque de la punta. Pero fíjense, esto que yo les acabo de decir es un poco cómo el precordio trata de contener al corazón y a todas las estructuras que forman parte del aparato cardiovascular. Y repaso: base superior, vértice inferior, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Métanse en la cabeza este concepto: el corazón como estructura hueca, esta visión de los neoanatomistas como una estructura piramidal conformada de base superior, permite además meternos a hablar del precordio como una región anatómica del corazón que contiene al corazón y a los grandes vasos. Estos 4 puntos anatómicos permiten decir: este es el precordio, y acá adentro está el corazón y los grandes vasos. De aquí el dolor precordial. Si uno tratara de meterse, además, desde algo mucho más sencillo que estamos habituados a ver permanentemente, es cómo en la placa de tórax se conforma
en cómo en una placa de tórax se conforma la silueta del corazón. Y acá vamos a ver, a la izquierda, aparece una imagen de una radiografía de tórax antero-posterior que permite que uno le vaya dando una connotación a aquello que está conformado dentro del precordio, esto que hablamos del corazón y los grandes vasos, y fíjense que acá aparece una pequeña descripción anatómica, dice aquello que tiene que ver, lo rojo es el contorno lateral o el borde derecho del, perdón, el izquierdo, el borde derecho del corazón, ¿está bien? Y del otro lado, en azul, aparece el borde o el contorno izquierdo del corazón. Claramente, cada una de ellas permite una descripción de bordes anatómicos de aquello que conforma la estructura cardiovascular dentro del precordio. Y si ustedes analizan ahí, abajo dicen en el rojo, en el borde derecho, donde se marca el primer segmento, el segundo segmento y el tercero, y en el azul aparece además también un primer segmento, segundo, tercero y cuarto segmento. Cada uno de esos segmentos que ustedes van viendo acá, 1, 2 y 3 para el borde derecho, y 1 a 4 para el borde izquierdo, hacen relación, por ejemplo, este es el arco aórtico, el punto número 2. Cada cosa que ustedes van viendo en la placa torácica, en la placa de tórax, y lo que ustedes intentan describir cuando ven una placa de tórax en relación al corazón o a la silueta cardíaca, tiene que ver con esto que yo hasta ahora vine explicando. Cada cosa describe el borde de algo en la estructura del aparato cardiovascular. Fíjense, en el punto número 3 del borde azul dice el botón pulmonar, este, que aparece acá es el botón pulmonar, ¿está bien? El 2, este que está acá, es el callado aórtico, ¿está bien? Y el cuarto es el borde del ventrículo izquierdo, este que está acá. Si uno va a la línea roja, o sea, al borde derecho del corazón, también puede escribir estructuras. Hasta ahora viene haciendo una relación general de lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. Conformación anatómica, 4 cavidades, un tabique que permite dividir el corazón izquierdo del corazón derecho, aquello que lo conforma, las relaciones geométricas del corazón en la caja torácica, ¿está bien? Las relaciones de límites al lado del corazón izquierdo, el pulmón izquierdo, y etcétera, que hasta ahora ya lo dije. Y ahora nos vamos a meter a hablar del segundo componente del aparato cardiovascular o de la estructura cardiovascular, que es la anatomía vascular del corazón. Esta imagen que ustedes ven ahí, que es una imagen donde uno puede ver la cara posterior del corazón, y traten de imaginársela de esta manera. Miren a alguien de espalda, fíjense a alguien mirando, ustedes detrás de alguien, y sacan la pared posterior del tórax y se encuentran con esta estructura. Esto es importante porque van a ver que yo ahora lo voy a volver a escribir. Al corazón ingresan y salen vasos. Hace un ratito yo les dije que el corazón está conformado por vasos que entran y salen. En principio les dije que el vaso más importante que sale del corazón es la aorta, ¿está bien? Y esta aorta que tiene un primer segmento, que ahora yo lo voy a volver a escribir, pero fundamentalmente el descenso de la aorta es posterior al corazón. Vuelvo otra vez. Miren al corazón mirándolo desde la pared posterior, mirándolo desde atrás. El corazón tiene, mejor dicho, la estructura cardiovascular tiene esta descripción anatómica. La aorta rodeándola desde atrás, ¿está bien? Y esto sería un poco la pared posterior del corazón, que es un poco lo que le venía diciendo. Pero además, cuando hablamos de la circulación vascular o la circulación del corazón, vemos que al corazón entran y salen vasos. Bien, podemos ver vasos grandes y después vamos a hablar un poco de la pequeña circulación. Vamos a ver que hay vasos venosos y vasos arteriales. Los vasos venosos que entran al corazón son la vena cava superior y la vena cava inferior. Y hago esto y hago un pequeño recreito, chicos, 10 minutitos. Digo, entran al corazón la vena cava superior y la vena cava inferior. Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior
traen sangre venosa de la economía, del resto de la economía. La vena cava superior traerá sangre de los miembros superiores del cuello y la cabeza, y la vena cava inferior traerá sangre de la circulación mesentérica, del abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, y la traen y se la ofrecen a la aurícula derecha para que después ella se la ofrezca al ventrículo derecho para que después viaje a algo que vamos a escribir en un ratito, que es la circulación pulmonar o circulación menor. Y los vasos arteriales importantes que salen del corazón, y ahora un ratito vamos a hablar de aquellos que ingresan. Uno, la arteria aorta, como el vaso, habíamos dicho, como el vaso más importante que sale de las cavidades derechas, en particular, puntualmente, perdón, del ventrículo izquierdo. La aorta que sale del ventrículo izquierdo, ahora un ratito vamos a hacer una pequeña descripción anatómica, es el vaso que sale del ventrículo izquierdo y a partir de él uno puede empezar a interpretar algunas cuestiones que tienen que ver con la fisiopatología de algunas enfermedades que ustedes ven en la guardia. Hace un ratito yo les mostraba al corazón mirándolo desde atrás. Miren, esta es la aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Sale del ventrículo izquierdo, después vamos a hablar de las arterias coronarias, tiene esta descripción inicial, una aorta ascendente, porque asciende, ¿sí? En paralelo a las cavidades cardíacas, hace un pequeño arco de donde salen tres vasos importantes, que después lo vamos a volver a describir, y una aorta descendente que va a descender por atrás del corazón, y vuelvo a esta imagen. Esta imagen dice que esta es la aorta descendente, ¿está bien? Esta es la aorta descendente, la aorta que asciende, el callado aórtico, genera tres vasos importantes, que ahora lo vamos a definir, y la aorta descendente que desciende por la parte posterior del corazón, ¿está bien?, para luego meterse por hiato aórtico y después hacerse de aorta torácica para pasar a ser aorta abdominal. Un punto importante, y hago acá el pequeño break, es que de la aorta, en el primer segmento de su división, desde la salida del ventrículo izquierdo, genera unas arterias que son muy importantes, que además son motivo de estudio dentro del tópico de anatomía, pero además en la descripción de la fisiopatología de algunas enfermedades, como las arterias coronarias. Después habrá que estudiar un poquito y hablar un poquito de las arterias coronarias. Hace un rato yo les decía que el corazón derecho y el corazón izquierdo tienen dos funciones. El derecho, el de ser el motor para la circulación menor, la sangre que llega hacia las cavidades derechas y viaja hacia el pulmón para hacer la hematosis, y una vez que hizo la hematosis o el intercambio de gases a nivel de la unidad alveolo capilar, y una vez que hizo el intercambio de gases, vuelve por lo que se llama las arterias, perdón, las venas pulmonares. En este caso, esta es la única excepción donde unos vasos venosos traen sangre oxigenada a nivel de la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque hace un rato yo le decía que la sangre que viene del miembro superior, del cuello y de la cabeza, que viene por la vena cava superior y que se mete a la aurícula derecha, que luego pasa al ventrículo derecho, va a salir por la arteria pulmonar, este vaso que ustedes ven acá, que se divide en derecha e izquierda, respectivamente, para cada pulmón, y donde van a hacer la hematosis o el intercambio de gases para después volver por esta estructura que está de este lado, que esto es la aurícula izquierda, y estas son las venas pulmonares. Esta es la única excepción en la anatomía donde vasos venosos traen sangre oxigenada. El resto de la descripción de la función de los vasos venosos en el cuerpo humano están destinados para llevar sangre carbooxigenada o sangre sucia, o sangre que debe ser sometida a hematosis. Me vuelvo a meter acá. Ramas de la aorta como el vaso importante. Yo hace un rato les dije que del primer trayecto de la aorta cuando sale del ventrículo izquierdo es la salida de las arterias coronarias. Chicos, hacemos un pequeño break y en 10 minutos nos encontramos para terminar con la segunda parte de la clase.
10 minutos, por favor. Primero porque empezamos tarde, segundo porque tuvimos este pequeño problema con el tema de la exposición de las diapos. Le pido por favor a las supervisoras que vayan viendo quiénes están presentes en la charla de hoy, ¿sí? En un ratito los vuelvo a ver. Genial. Bueno, hasta acá hicimos un pequeño reconto de algunas cuestiones que tienen que ver, uno, con la estructura del corazón como tal, vasos que entran y salen. De los más importantes que vamos a tratar de entender ahora son los vasos que entran y salen del corazón propiamente dicho, ¿no? Dije vasos venosos importantes, vena cava superior, vena cava inferior, que van a la aurícula derecha, y después las venas pulmonares que entran a la aurícula izquierda, pero que traen sangre oxigenada, y esta es la única excepción en la economía donde vasos venosos traen sangre limpia. Después les había dicho que de la aorta, fíjense acá la imagen de la derecha, en su tracto de salida del ventrículo izquierdo, dejan dos vasos muy importantes que van a ser motivo de detalle en esta charla, pero además porque nos van a meter en uno de los capítulos de este curso, que es el de el infarto agudo de miocardio. La circulación coronaria, miren bien la imagen de la derecha, el corte, acá lo que marca como uno sería la arteria, el tracto de salida de la aorta, cuando sale del ventrículo izquierdo. Y acá genera, claramente, a nivel, lo que dice sería 5, acá no está la descripción, sería la coronaria derecha, esta que está acá, y lo que sería un punto número 2 sería el tronco de la coronaria izquierda, que genera este vaso importante que se llama descendente anterior, y este que sería el vaso número 4, este que figura acá donde va el puntero, es la circunfleja. Yo me voy a meter a hablar en un ratito en la siguiente diapo de lo que tiene que ver puntualmente con circulación coronaria y de las caras, y después voy a tratar de hacer una relación más anatómica. Entonces, del tracto de salida de la aorta a nivel del ventrículo izquierdo, esta genera dos ramas importantes que van a tener que ver con la circulación de la bomba, del corazón, perdón, como tal, que son las arterias coronarias. Dos arterias coronarias, una derecha y una arteria coronaria izquierda. Estas arterias coronarias, yo les decía hace un ratito, nos van a permitir, una vez que las entendamos y veamos qué caras del corazón van a irrigar, a entender que cada vez que ustedes en muchas oportunidades han atendido pacientes con infartos agudos de miocardio, cada vez que atendieron un paciente con un infarto, ese paciente infartado tenía tapada, ocluida, perdón por la vulgaridad, tenía ocluida o subocluida, después veremos qué tipo de infarto era, un vaso de estos, ¿está bien? Un vaso de la circulación coronaria. Entonces, cada vez que, perdón, también llamadas arterias epicárdicas. Vieron cuando hace un rato yo le decía que el corazón estaba conformado por el epicardio, la parte más periférica de la estructura cardíaca, el miocardio, la parte adentro, que era la parte conformada por músculo propiamente dicho, que le permitía comportarse a él como bomba cardíaca, y el endocardio, bueno, pues estos vasos, o también llamados vasos epicárdicos, las arterias son vasos epicárdicos, discurren por fuera del corazón. Yo no tengo ninguna imagen, pero cuando hablemos de infarto la voy a volver a mostrar algo más anatómico, y a ver si tengo alguna acá arriba, porque me parece muy interesante que la vean. A ver, acá miren, perdón.
Miren esto. Miren la imagen, los vasos que ustedes ven afuera, esto es un preparado anatómico. Los vasos que ustedes ven afuera, estos que están en numeritos, 1, 2, etcétera, esto, el 6, etcétera, esta es la aorta, ¿está bien? En su tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿está bien? Genera una coronaria derecha, que es esta que está acá, y un tronco de la coronaria izquierda, que es esta que está acá. ¿Está bien? Este tronco de la coronaria izquierda va a generar un vaso importante que se llama la descendente anterior, y otro vaso importante que se llama la circunfleja. Estos vasos, estos tres vasos, se van a encargar de irrigar todo el corazón. ¿Está bien? Y fíjense por qué se las ve en el preparado anatómico, porque están en el epicardio. Por eso se los llama arterias epicárdicas. Estas arterias epicárdicas, que son las arterias coronarias, son aquellas que se van a ocluir o subocluir cuando haya un evento coronario agudo. Sigamos. Me meto... A ver, perdón, me pasé de largo. Acá. Entonces, estas arterias epicárdicas, la derecha y la izquierda, se van a encargar de irrigar varias cosas en el corazón. Perdón cuando digo varias cosas. Se encargan de irrigar fundamentalmente caras del corazón, pero además estructuras del corazón. De hecho, yo no me canso de decir, porque me parece muy interesante que todos lo sepamos, que depende del vaso infartado o del vaso ocluido o de la cara infartada, son los fenómenos que van a aparecer. Como enfermeros ustedes tendrán que, por ejemplo, saber que si aparece un paciente con un infarto de la coronaria derecha en la guardia externa, que ya lo vamos a hablar, no me voy a cansar de repetirlo, porque creo que es importante que lo sepan, van a tener que cuidar de alguna manera. Disculpe, no se ve el PowerPoint. ¿No se ve el PowerPoint? Sí, quedamos nada más que en la rama de la aorta. La circulación coronaria, ahora sí. Ahora sí, doctor. ahí aparece. Ahora sí. Sí, Bueno, sí, ahora sí, gracias. Yo le decía, circulación coronaria, dos vasos que salen del tracto de salida de la aorta cuando nace del ventrículo izquierdo. Dos vasos importantes, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha, que es este vaso que está por acá, está descrito acá, coronaria derecha, ¿está bien? Va a irrigar cosas importantes en el corazón, músculo, caras, etcétera, pero además va a irrigar algunas estructuras. Lo vamos a ver y yo lo voy a volver a detallar cuando veamos infarto agudo miocardio. Cuando se ocluye la coronaria derecha, tenemos un infarto agudo miocardio, está afectada la coronaria derecha, van a ver que hay algunas estructuras, y yo lo voy a volver a comentar, que uno tiene que aprender a cuidar, y ustedes como enfermeros van a tener que precaver, y tendrán que estar muy arriba del monitoreo y del electrocardiograma, y etcétera, y de la presión arterial, si el paciente está frío y se orina o no orina, lo vamos a ver después, pero va a tener que ver con el vaso ocluido. Y esto ustedes lo van a poder ver, la idea es que ustedes aprendan además a interpretar no solo clínica, sino eléctricamente a un paciente coronario. Esto es un poco la idea además. Cuando ustedes vean un paciente con una enfermedad coronaria tal, después la vamos a detallar, pero ustedes van a ver que los fenómenos hemodinámicos y eléctricos que aparecen cuando se tapa ese vaso son característicos, y ese tipo de cosas son importantes porque ustedes están al pie de la cama, los enfermos. Entonces, dos vasos epicárdicos, dos arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda deja el tronco de la coronaria izquierda, deja la descendente anterior y la circunfleja. Ojo que no son los únicos vasos. De acá aparecen vasos de menor calibre. Miren, en la imagen de la derecha, donde está el puntero, está el corazón mirado desde atrás. Si yo preguntara qué cara es la que ustedes están mirando en la imagen de la derecha, ustedes ya me podrían decir, doctor, es la cara posterior del corazón. ¿Está bien? Y a la izquierda, la cara anterior del corazón. ¿Está bien? Entonces, vayamos a la cara posterior del corazón. En la cara posterior del corazón, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá atrás, acá donde está el puntero, dice la rama circunfleja de la coronaria izquierda, que se encarga de irrigar la cara posterior del corazón. ¿Está bien?
¿Por qué hago este detalle? Porque cuando veamos electrocardiografía en la otra clase, yo voy a tratar de correlacionar todo esto que estamos viendo para cada vez que aparezca un paciente con un dolor de espalda o dolor de pecho, con falta de aire, dolor opresivo, pero que además le duela la espalda, habrá que hacer caras posteriores, B7, B8, B9, después lo veremos esto, pero quiero que empiecen a abrir y ampliar un poco la visión del dolor de pecho en la guardia de emergencias. Esto lo vamos a intentar ver después. Bueno, y también ustedes van a ver que en la cara posterior es la imagen de la derecha que mira el corazón en su parte posterior, aparece la rama descendente posterior de la coronaria derecha, o sea, que la cara posterior del corazón está irrigada por la circunfleja y sus colaterales y por la rama descendente posterior de la coronaria derecha. ¿Está bien? Yo no me voy a cansar de repetir esto que le estoy diciendo porque lo vamos a volver a ver cuando veamos electrocardiograma, lo vamos a volver a ver cuando veamos enfermedad coronaria, pero métanse en la cabeza dos vasos importantes, coronaria derecha, coronaria izquierda, del tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior, después vamos a ver qué cara se irriga, y la circunfleja también vamos a ver qué cara se irriga. Entonces nos metemos a hablar un poco sobre la anatomía valvular. En el corazón vamos a encontrar unas estructuras que villiquenescamente uno le puede decir que tienen la función de compuerta, ahora vamos a detallar un poquitito más, pero estas válvulas que tienen una estructura conformada por el aparato valvular, es mucho más complejo hablar de una válvula, ¿sí? La anatomía valvular nos permite dividir las válvulas que están ubicadas en aquellas que dividen cavidades, en aquellas que están ubicadas en el tracto de salida de vasos. Y entonces, claro, cuando nosotros nos metemos a hablar de las cavidades cardíacas, 4, aurícula, ventrículo, corazón derecho, corazón izquierdo, aurícula derecha y ventrículo, perdón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, para dividir a la aurícula derecha, esta donde está el puntero, del ventrículo derecho, acá se ubica una pequeña válvula, una de las llamadas válvulas auriculoventriculares derecha, o válvula tricúspide porque está conformada por 3 válvulas, de ahí el nombre. Permite, y ahora vamos a hablar un poco de la función, permite el pasaje unidireccional de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. La semana que viene tienen la clase de fisiología, esto lo voy a volver a retomar. Después aparecen las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas son aquellas que están ubicadas en el tracto de salida de vasos. ¿De qué vasos? ¿Qué vasos importantes salen del corazón? Muy bien, 2 vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Yo les había dicho que la aorta sale del ventrículo izquierdo y les había dicho que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Del tracto de salida o del inicio de la salida de la arteria pulmonar hay una pequeña válvula. Esa válvula se llama sigmoidea o sigmoidea pulmonar. Y cuando hablamos de la aorta, hablamos de la sigmoidea aórtica o de la válvula aórtica. Yo hace un rato les contaba un caso que nos pasó ayer, no importa dónde, de un paciente que cae por un cuadro que parecía un cuadro coronario, de un chico de bajo riesgo, realmente era un bajo riesgo coronario. No fumaba, era deportista, 35 años, no tenía grandes antecedentes, y había hecho diaforesis, algo de molestia precordial, le faltó el aire y se mareó. Consulta a la guardia diciendo, ¿qué va a tener este pibe? 30 y pico de años. Lo desestimaron. ¿Qué tenía? Una aorta bicúspide. Si tiene una aorta bicúspide, o sea, si tiene la válvula que sale de la aorta en su tracto de salida, si esa válvula tiene, en vez de tener 3 valvas, tiene 2 valvas, el área por donde sale la sangre es menor. El área valvular, al ser menor, cuando el ventrículo izquierdo quiere sacar sangre en la contracción, lo vamos a ver la semana que viene igual, cuando quiere expulsar sangre se encuentra con un área mucho más chiquitita. ¿Está bien? Cuando hay un área mucho más chica, el paciente puede tener sintomatología como la que consultó el paciente. Pero ¿por qué ocurre este
pequeño reconto de lo que nos pasó ayer, porque cada vez que nosotros vemos un paciente con consulta a la guardia y porque tiene bajo riesgo cardiovascular, ¿qué hacemos? Lo desestimamos, y a veces nos estamos comiendo algún caso interesante para mirar, y por ahí lo mandábamos a la casa, y el pibe en su casa te hacía algún otro evento, y el problema pasaba por nosotros porque no pudimos observar, ver o detallar otras causas de molestia precordial o fenómenos vasovagales como el que había hecho este muchacho el día de ayer. Entonces decimos que el aparato valvular, o sea, hablar de válvulas cardíacas, decía que aquellas que están ubicadas dividiendo cavidades, las auriculoventriculares, y aquellas que están ubicadas en el tracto salida de grandes vasos. Las sigmoides son las que salen de la pulmonar y de la aorta, y las que dividen las cavidades derechas, aurícula derecha y ventrículo derecho, la tricúspide, y las que están ubicadas en el corazón izquierdo, es la válvula mitral. El aparato valvular es mucho más complejo, mejor dicho, la válvula está conformada por un aparato valvular que es mucho más complejo de entender. ¿Por qué hago este pequeño repaso y me paro acá para explicar? Nosotros, vuelvo a insistir, recibimos mucho paciente cardiológico y recibimos mucho paciente con enfermedad coronaria. Y la población del hospital, para ser un hospital chico y de baja complejidad, recibe pacientes complejos. El cuerpo no sabe que el hospital Thompson no tiene hemodinamia. El cuerpo no sabe que el hospital Thompson tiene toda la voluntad y un personal hipercapacitado, pero la cuestión que tiene que ver con el diagnóstico temprano, algunas cuestiones que probablemente sean de diagnóstico ecográfico al pie de la cama, a veces no logramos acceder a ese y nos terminamos comiendo algunas complicaciones de los eventos isquémicos. Entonces, empiecen a entender que cuando uno habla de válvulas, no habla simplemente de una válvula, habla de todo un aparato valvular. Y cuando uno tiene un paciente coronario, las válvulas también se pueden enfermar. Cuando uno tiene un paciente hipertenso, las válvulas también se pueden enfermar. Cuando uno tiene un paciente chagásico, las válvulas también se pueden enfermar, y así hay un montón de patologías que enferman también a las válvulas, y cuando hablamos de válvulas hablamos de todo un aparataje que es el aparato valvular. Acá es una descripción anatómica, está conformado por estructuras de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Métanse en la cabeza, nadie se los va a preguntar, pero quiero que sí se lleven como concepto que hablar de válvula es hablar de un aparato valvular, no de una válvula, de un aparato valvular. Creo que, a ver, aguárdenme 2 segunditos porque me parece que acá. Sí, esto es un poco lo que yo venía hasta ahora diciendo. Las válvulas auriculoventriculares están conformadas por 3 cuestiones: anillos fibrosos, valvas y músculos papilares. Las válvulas son 3, los anillos fibrosos son los que yo comentaba hace un ratito, los de primer orden, segundo orden y tercer orden, y los músculos papilares, por eso decía, métanse en la cabeza y empiecen a pensar a la válvula como un complejo o como una compleja estructura valvular, no como una válvula así menoscabadamente. Y dice acá que la función es la de impedir que cuando el corazón se contrae en la sístole ventricular, la sangre, que debería tener un sentido unidireccional, o sea, pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre no vuelva hacia la aurícula derecha, aunque hago una pequeña observación, hay un pequeño reflujo que se llama reflujo fisiológico, no es el tema de hoy, pero bueno, no es tan estricto, pero la idea es que la sangre no vuelva hacia atrás. Ese sentido unidireccional lo permiten las válvulas auriculoventriculares, aquellas que dividen las cavidades. ¿Por qué ocurre esto? Porque las válvulas están conformadas por un complejo sistema valvular que tiene que ver con esto, con las cuerdas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Y acá aparece en el borde inferior derecho, dice, por eso se las llama válvulas activas. ¿Está bien? Porque su trabajo es un trabajo activo. Cada vez que el corazón se contrae, ellas trabajan. Cada vez que el corazón se contrae, ellas se cierran, se abren para el pasaje de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, pero se cierran cada vez que el corazón se contrae, por eso que son llamadas válvulas activas.
Las válvulas sigmoides, que son las que están ubicadas en el tracto de salida o en la salida de estos dos grandes vasos, la pulmonar y la aorta, impiden que la sangre que está saliendo de la arteria retroceda hacia el ventrículo cuando éste se relaja en diástole. ¿Qué quiere decir? A distinción de la sístole, donde el corazón se contraía y se contraía, y la sangre tenía que salir de la cavidad, ¿está bien? Perdón, tenía que pasar de la aurícula hacia el ventrículo, y cuando se contrae el ventrículo, la sangre no vuelva para la aurícula, o sea, no tenga un sentido retrógrado, y sí siga manteniendo un sentido anterógrado. Cuando uno habla de las sigmoidias, habla de algo fisiológicamente distinto. ¿Por qué? Porque las válvulas sigmoidias, a distinción de las auriculoventriculares, impiden que la sangre que sale por la arteria retroceda hacia el ventrículo cuando éste entró en la fase de diástole. Quiere decir, el corazón se contrajo, ¿está bien? Y la sangre se expulsó. Cuando el corazón se relaja, la válvula sigmoidea evita que la sangre que está saliendo por la aorta o por la arteria pulmonar regrese hacia la cavidad ventricular. En este contexto, este tipo de válvulas, las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica, son denominadas válvulas pasivas. Entonces, hasta acá venimos hablando del corazón con 4 cavidades, de vasos que entran y salen del corazón irrigados por las arterias coronarias, ¿está bien? Y ahora nos pusimos a hablar un poco de la anatomía valvular. La definición de qué es una válvula y para qué sirve, cuál es la función, ya la describimos, dijimos que hay válvulas que están dividiendo cavidades como la mitral y la tricúspide. Dijimos que hay válvulas que están ubicadas en el tracto de salida de 2 vasos importantes, la arteria pulmonar, la sigmoidea pulmonar, y la aorta, la sigmoidea aórtica, que unas eran unas válvulas pasivas, las sigmoideas, y otras eran válvulas activas, las auriculoventriculares. Entonces uno dice, ¿y esto para qué me sirve? Hace un rato yo les mostré una placa de tórax y le dije, che, ¿viste todo este quilombo que te expliqué? Mirale alguna placa de tórax. Genial. Estás viendo el contorno de estructuras vasculares y los componentes de las cavidades del aparato cardiovascular dentro del precordio o dentro de la caja torácica. Apa, y entonces, y ahora yo les muestro una imagen donde ustedes que viven auscultando, porque una de las cosas que además yo les insto, y me parece que sería muy bueno que empiecen a andar con estetoscopio, ausculten a sus pacientes, ausculten el pulmón, ausculten el corazón, para ir aumentando el contenido, por lo menos el contenido académico, que es un poco lo que uno busca. Estas válvulas, que yo hasta ahora vine describiendo anatómicamente, las puedo traducir en el examen físico, ¿está bien? Y en el examen físico, acá aparecen los 4 focos de auscultación, ¿está bien? El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Los 4 focos de auscultación, y ahí faltan 2, pero no vienen a la charla. Estos 4 focos de auscultación hablan de la auscultación de las 4 válvulas cardíacas, ¿está bien? El foco aórtico, que es un poco el que aparece ahí en el punto rojo, a nivel del segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Si ustedes se fijan acá, este es el esternón, cuentan los espacios intercostales a nivel del ángulo de Lewis, bueno, perdón, salgo ahí porque no voy a meter ahora el ángulo de Lewis, pero aparece segundo espacio intercostal, ¿está bien? Paraesternal derecho, aparece el foco de auscultación aórtica. A nivel del segundo espacio paraesternal izquierdo, aparece el foco de auscultación pulmonar. ¿Qué estoy auscultando? La válvula. ¿Está bien? Lo que escuche son lo que uno va a denominar ruidos cardíacos, que lo vamos a ver en la clase que viene. A nivel del apéndice sigmoides, ¿está bien? Acá uno escucha el foco tricuspidio, ¿sí? Y a nivel del cuarto, quinto espacio, a nivel de la línea hemiclavicular, una línea imaginaria que divide el tórax izquierdo en 2 segmentos, a nivel del cuarto, quinto espacio paraesternal, perdón, a nivel del cuarto, quinto espacio
a nivel de la línea hemiclavicular izquierda, encuentra el foco mitral. ¿Y esto para qué sirve? Para que ustedes sepan que acá pueden apoyar el estetoscopio y escuchar las válvulas, cómo se comportan las válvulas, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, el foco tricuspidio y el foco mitral para las válvulas respectivamente. Lo que digo es que todo esto que estamos haciendo desde el punto de vista anatómico y este comentario anátomo histológico de la estructura del corazón, uno la puede llevar al examen físico. Bien, y esto que ya se los expliqué, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el sistema de conducción eléctrica. Este es el cuarto punto que conforma la anatomía cardiovascular, lo que tiene que ver con el sistema de conducción eléctrica del corazón, o también llamado sistema cardionector. La semana que viene, cuando veamos fisiología, yo les voy a explicar por qué ocurre la sístole, por qué ocurre la diástole, qué tipo de cambios aparecen a nivel del electrocardiograma, quién la genera, dónde se genera, cuando ustedes ven la onda P, el QRS, el ST, todo ese tipo de cosas que nos va a permitir que cuando nos veamos, nos metamos a ver patología propiamente dicha, usted diga, pucha, mira, todo esto es lo que aprendimos cuando vimos anatomía, fisiología, y lo podemos aplicar al examen físico y a los estudios complementarios. El corazón es una estructura que funciona bioeléctricamente. A ver, ustedes saben que groseramente el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, sístole y diástole. La función de bomba del corazón está definida por su conformación histológica. ¿Qué quiere decir? El corazón está conformado por músculo estriado cardíaco, un músculo preparado para trabajar enérgicamente toda la vida, ¿está bien? Y poder satisfacer las necesidades fisiológicas de oxígeno y nutrientes desde la última neurona hasta la última célula del dedo gordo del pie, ¿está bien? De toda la economía, para ser vulgar. Esta función la lleva a cabo, esta función de bomba está precedida por un evento bioeléctrico. La actividad contráctil del corazón, que está definida fundamentalmente del corazón como bomba, el corazón izquierdo fundamentalmente, pero sin detrimento del corazón derecho, el ventrículo derecho en particular, nos permite interpretar que cada vez que uno ve un monitor y ve en el monitor un trazado electrocardiográfico, o le toma la presión, o va y le pone los nudillos del dedo índice y del dedo medio para buscar la arteria radial, la cubital, la carotída, la femoral, la pedia, o la arteria que quieran, cuando ustedes palpan un pulso, ese pulso está devenido de la fase contráctil del corazón. Pero para que el corazón se contraiga, tiene que haber habido un evento bioeléctrico. Por ejemplo, yo lo cuento siempre, pero me parece muy piola que lo sepan de esta manera. Si ustedes, sin querer queriendo, meten el dedo en el enchufe, ¿está bien? ¿Qué te va a dar la corriente? Una patada. Otra vez, mentalícense, no metan el dedo en el enchufe, pero si ustedes tocan la corriente eléctrica te patea. Ese te patea es una fase contráctil, uno contrae el músculo estriado esquelético, en este caso, sin un mecanismo distinto al del corazón, pero esa patada relaciónala al corazón. En el corazón, para que el corazón se contraiga como bomba, previamente debe haber ocurrido un evento bioeléctrico. Ese evento bioeléctrico lo lleva a cabo el sistema de conducción eléctrica, el sistema cardionector. El sistema cardionector está conformado por 4 estructuras. La semana que viene, y cuando sigamos metiéndonos con electrocardiografía, lo vamos a seguir detallando. Está conformado por 4 puntos. Uno, el nódulo sinusal; otro, el nódulo aurículo-ventricular; el haz de His y lo que se conoce como la red subendocárdica de Purkinje. ¿Qué es el nódulo sinusal y dónde está ubicado? El nódulo sinusal, también conocido como el nódulo de Katie-Flack, se lo dejo como cuestión de conocimiento general, si quieren. Es el otro nombre con el que se conoce a este nodo, porque fue descrito por unos anatomistas y fisiólogos llamados Flack y Katie-Flack. Está ubicado a nivel de la desembocadura de la vena cava superior
y hasta ahora ya más o menos van haciendo memoria, dicen, bueno, la vena cava superior desemboca, ¿dónde? Muy bien, en la aurícula derecha. Entonces decimos que el nódulo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. Vamos a la visión de los neoanatomistas, el corazón de base superior, de vértice inferior, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. La corriente eléctrica, ¿cómo debería viajar entonces? Muy bien, de arriba hacia abajo, ¿está bien? Entonces, la corriente eléctrica que nace en el nódulo sinusal, al nivel del nódulo de Katie-Flack, que aparece acá, donde está el puntero, que está ubicado a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, hace que esta corriente eléctrica, que está devenida por la función del sistema nervioso autónomo, después yo lo voy a detallar en la clase siguiente, pero creo que hay una diapo para ir metiéndonos en el tema, hace que la corriente eléctrica viaje de arriba hacia abajo. Miren esto, miren el puntero. La corriente eléctrica nace de arriba hacia abajo, viaja de derecha a izquierda. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos vectores en la clase, de electrocardiografía, vamos a ver por qué aparecen los vectores eléctricos en el corazón. 1, por la disposición anatómica. 2, por el grosor de las paredes de la estructura que lo conforma, del ventrículo izquierdo en particular. 3, hablamos del tabique interventricular. Y 4, de la conformación del sistema cardionector. El nódulo sinusal, ya dije, desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha. El nódulo aurículo-ventricular, ¿sí?, que es el segundo punto que conforma el sistema cardionector. Pero antes quiero hacer mención a lo que se llaman los haces internodales. ¿Qué es un haz internodal? Son pequeñas fibras nerviosas que se ubican entre un nodo y un nodo. Lo que quiere decir es que y vuelvo a la guía por arriba, un haz internodal está entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. ¿Está bien? Son 3 tipos de haces, yo los voy a mencionar acá. Está el haz anterior, el medio y el posterior. En la vieja bibliografía aparecía Bachmann, Wenckebach y Toriel. En la nueva descripción anatómica aparece anterior y medio de Wenckebach, no importa, posterior o Torel, y el interauricular lo marqué en rojo porque quizás es el que tiene mucho más importancia desde el punto de vista anatómico. Miren esto. Acá están, este es el nódulo sinusal, ¿está bien? Esto que estaría acá es el nódulo auriculoventricular. Entre nodo y nodo aparecen estos haces, 1, 2 y 3, ¿está bien? Anterior, medio y posterior. Y acá aparece un pequeño haz que sale del nódulo sinusal y que viaja de la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda. Ese haz interauricular quizás es el haz más importante desde el punto de vista anatómico, y cuando veamos la interpretación de la onda P dentro del electrocardiograma, vamos a entender por qué aparece la onda P, por qué la forma, etcétera, y a qué corresponde cada segmento de la interpretación de la onda P. Pero como fuera, haces internodales, anterior, medio y posterior, y el haz interauricular o de Bachmann, que es el haz más importante desde el punto de vista anatómico. Después está el nódulo auriculoventricular, también llamado nódulo de Afshoff y Tawara, todos aquellos anatomistas que lo descubrieron, etcétera, donde está ubicado a nivel de la aurícula, en la base de la aurícula derecha, un pequeño triángulo llamado el triángulo de Koch. Nadie se los va a preguntar, pero sepan que el sistema de conducción eléctrica está conformado por 4 puntos: nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, el haz de His y la red subendocárdica de Purkinje. ¿Está bien? La ubicación anatómica es importante mencionarla, porque claramente para saber dónde se ubica cada nodo hay que hacer la descripción anatómica. El haz de His. Después del haz del nódulo AB, en el tabique interventricular, debajo del triángulo de Koch, debajo, en el borde inferior de la aurícula derecha, aparece un pequeño tramo, un pequeño cordón fibroso que está compuesto por
por red neuronal o por red eléctrica o nervios, que fundamentalmente recibe el nombre de haz de His. Cuando hablemos de arritmias, saber la ubicación del haz de His y poder leer un poco lo que aparece en el electrocardiograma, uno va a poder decir que estas arritmias son supraisianas o son infraisianas, no importa, porque ya lo vamos a ver, pero lo que digo es que sepan que este es el tercer punto que conforma el sistema de conducción eléctrica, que es el haz de His, ¿está bien? El haz de His genera dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Más de uno de ustedes habrá escuchado un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, ¿está bien? Un bloqueo del hemifascículo anterior, un bloqueo del hemifascículo posterior. Bueno, el haz de His está conformado por una rama derecha, esta que aparece acá, ¿sí? Rama derecha, y una rama izquierda, la que está acá arriba en el puntero. La rama derecha tiene un fascículo anterior, y la rama izquierda, perdón, tiene un fascículo posterior. ¿Está bien? Cuando hablamos de bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, lo que estamos diciendo es que la corriente eléctrica que debería viajar de arriba hacia abajo, de derecha e izquierda, cuando está siguiendo este recorrido, cuando hay bloqueo, la corriente eléctrica, en vez de pasar por esto y terminar de despolarizar, ahora vamos a seguir charlando un poquito al respecto, pero cuando la corriente eléctrica debería tener ese sentido, al haber bloqueo, la corriente se corta ahí. Y en el electrocardiograma aparece un cambio. El cambio eléctrico que aparece en el electrocardiograma, producto del bloqueo de rama derecha, es además entendible si uno sabe qué es la rama derecha del haz de His. Después tenemos la red subendocárdica de Purkinje, que también es una red eléctrica que permite, es subendocárdica pues termina a nivel del subendocardio, y permiten que todos los ventrículos sean inervados o sean eléctricamente estimulados. No me meto a hablar de la despolarización porque es un tema que viene la semana que viene, pero ese evento eléctrico que yo les decía a ustedes cuando meten el dedo al enchufe y te mete una patada, el ventrículo, para que se pueda contraer eficientemente, tiene que poder haber el trayecto de la corriente eléctrica desde el nódulo sinusal hasta la red subendocárdica de Purkinje sin ninguna interrupción. ¿Está bien? Cuando ocurre alguna interrupción en algún trayecto de toda esta red eléctrica, aparecen bloqueos. ¿Está bien? Estos bloqueos que uno termina viendo eléctricamente, pero que generan sintomatología, uno lo va a relacionar interpretando un electrocardiograma, que lo vamos a ver la clase que viene, en dos clases, perdón. Entonces, cada vez que yo le digo a ustedes que el corazón debería poder contraerse sístole y poder relajarse diástole, para que haga sístole, el evento bioeléctrico, el de conducción eléctrica o el de estímulo eléctrico, debería acontecer completamente. Y acontece completamente cada vez que la corriente eléctrica llega y recorre la red subendocárdica de Purkinje, que está ubicado dentro de las paredes de los ventrículos, fundamentalmente a nivel del endocardio ventricular. Yo hace un rato les decía que cuando ustedes tienen esto de interpretar la función del corazón, y estamos ya cerrando la clase, cada vez que ustedes interpretan la función del corazón y dicen, bueno, el corazón tiene una función, late, el corazón se contrae, el corazón trata de mantener la presión arterial, el sistema cardiovascular está devenido a entender algo que se llama el sistema nervioso autónomo. Esta es la introducción de la clase que viene. Y el sistema nervioso autónomo porque uno no lo puede controlar. Ustedes no pueden dejar, dicen, bueno, dejemos que el corazón se pare. Uno no logra eso. El corazón funciona autónomamente. Y funciona autónomamente porque está inervado por un conjunto de neuronas que ingresan y salen del corazón, que tienen una función, que ya la vamos a describir, pero que fundamentalmente están destinadas a tratar de mantener las funciones del aparato cardiovascular. La presión arterial se mantiene debido a que, por ejemplo, el cuerpo libera adrenalina, ¿está bien? Y la frecuencia cardíaca está también regulada por si el cuerpo libera mayor cantidad de adrenalina o porque si libera menor cantidad de acetilcolina, lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que digo es que
entender que la función del corazón es mucho más compleja, es intentar meternos en la clase que viene, que es hablar un poco de la fisiología del corazón, del aparato cardiovascular que está regulada por el sistema nervioso autónomo. Y digo que el sistema nervioso autónomo, que además tiene todas estas funciones, fíjense que cuando una de las prácticas más frecuentes que ustedes hacen en los servicios, tanto de emergencia como de terapia intensiva, es hacer un electrocardiograma. Y cuando ustedes hacen un electrocardiograma y ponen de B1 a B6 las precordiales, ustedes están viendo caras del corazón. Fíjense, acá hay dos cortes tomográficos que intentan describir cuál es la relación de la estructura torácica o del corazón en el medio. Fíjense que cuando uno coloca B1, B2, esto mírenlo desde abajo, ¿no? Hagan un corte y mírenlo desde la cara inferior. Mírenlo desde abajo. Miren, B1 mira una cara del corazón, B2 mira otra cara del corazón, B3 otra, B4. Todo esto mira la cara, fundamentalmente la cara anterior del corazón, el corazón desde adelante. Si uno quisiera ver la cara de atrás, la que está en relación con las vértebras, las vértebras cardíacas de Giacomini, ¿se acuerdan que yo le decía las que miran la cara de atrás, las que están en relación con el esófago y la columna vertebral a nivel de T4 a T7? Bueno, fíjense que la cara posterior, ustedes no hacen habitualmente electros para ver cara posterior. Cuando veamos electros, vamos a ver la importancia del B7, B8, B9, y cuando haya que ver cavidades derechas, de este lado, que tampoco las hacemos, vamos a ver por qué es importante hacer B3, B4R en el electrocardiograma que ustedes hacen habitualmente. Fíjense, este es otro corte, y uno acá intenta ver también la relación que tiene el corazón con el medio, y de qué manera cada vez que ustedes hacen un electrocardiograma, qué cara del corazón están viendo. Está bien que esto lo vamos a detallar la clase que viene, la clase de electrocardiografía, perdón, pero fíjense cómo cambia la percepción del trabajo de enfermería. No es hacer un electro, chicos, es hacer y saber por qué van colocando el chupetito en B1, B2, qué cara van a ver, B3, B4, qué cara van a ver, B5, B6, cuando colocan la pinza en ABR, la colocan en ABL o en la pierna ABF, ¿para qué? ¿Qué cara miran? Esto es importante porque el trabajo de enfermería es más complejo que el hecho de simplemente el procedimiento. Es también esto que yo empecé diciendo, es la comprensión y el entendimiento del que hago. Cada vez que ustedes saben más, están obligados a saber más, porque cuanto más saben, menos saben. Pero el otro problema, además, es que cada vez que ustedes saben algo, alguien que sabe menos se lo va a venir a preguntar. Entonces, miren, esto es un poco lo que yo hace un rato les decía: circulación coronaria, la circulación coronaria, los dos vasos, coronaria derecha, coronaria izquierda, las ramas y qué caras del corazón miran, y cada vez que ustedes hacen un electrocardiograma, qué cosas ven, qué caras miran y qué cambios obtienen cada vez que ustedes hacen un electro, y cómo lo interpretan, y de qué manera ustedes activan las pautas de alarma. Doctor, mire el electro tiene supra en la cara lateral alta. Doctor, mire, tiene, digamos, voy tirando algunos tips que vienen con las clases que vienen, pero vuelvo a insistir y a machacar que el trabajo del enfermero es más complejo del que habitualmente hacen. Y bueno, esta un poco complementa lo que yo venía diciendo hace un ratito, el electrocardiograma, la interpretación de las caras, estas 6 caras, la cara superior, la inferior, la anterior, la posterior, la lateral izquierda y la lateral derecha, que es la descripción de los neonatomistas. Por favor, no olviden la geometría del corazón en la caja torácica, donde se ubica en el precordio, no lo olviden. Y ya con esto cierro la charla de hoy, y vuelvo a hacer el repaso. Por favor, ármense los Gmails, envíenlos al mail nuestro, que es el de Open Your Mail, creo que es el que les está llegando la información, para que les demos el link para que entren al Classroom, y en el Classroom van a estar los videos. Yo voy a subir links de algunas bibliografías que están buenas para que ustedes la lean, y además voy a armar unos casitos clínicos y unas preguntas
para que a modo de repaso y de prepararse para el examen, ustedes estén en condiciones de aprobar con 10. Así que bueno, chicos, los dejo libres. Gracias por haber estado en la charla de hoy. Si quieren, dejo 5 minutos para preguntas. Así que el que quiera hacer alguna pregunta y el que tenga dudas más complejas puede ver el video después. Así que bueno, 5 minutitos. Che, qué bacana, o los confundí. No hay ninguna pregunta que sea mi número de documento, algo. Bueno, bien, si los confundí mejor porque les generé dudas. Pero bueno, listo. Evidentemente no hay ninguna pregunta para hacer. Chicos, no sientan vergüenza si hay algo que no quedó claro. Y vuelvo a insistir, mándenme el mail, háganse una casilla Gmail, mándenme el mail, yo les voy a mandar el link para que entren al Classroom. En el Classroom va a aparecer los videos, los links, algunos artículos y las preguntas para que ustedes vayan ejercitando casos clínicos. Y nada, una vez más, como empecé la disertación de ahora, ayer fue el Día Internacional de la Enfermería, 12 de mayo, nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera que luchó en la guerra de Crimea, hoy territorio perdido de Ucrania, y que lo tiene Rusia. Podemos hablar de historia si quieren. 1854 o 57, sí, más o menos. Bueno, chicos, gracias y que terminen bien el día. Muchas gracias. Buenas tardes.